Manuel Rivero nunca había considerado que su carrera periodística lo llevaría a este momento de tensión. A sus 35 años, el camino recorrido desde aquel joven idealista que salió de la Facultad de Comunicación había sido largo y en muchos sentidos decepcionante. Los grandes reportajes de investigación que soñaba escribir habían cedido paso a notas rápidas sobre celebridades, artículos de relleno y entrevistas superficiales que apenas arañaban la superficie de los temas importantes. El periódico digital para el que trabajaba actualmente, La Voz Argentina, sobrevivía en un ecosistema mediático cada vez más hostil, donde los clics y las visualizaciones habían reemplazado a la profundidad periodística. Los recortes constantes de personal habían convertido a Manuel en una especie de hombre orquesta, reportero, fotógrafo y editor de sus propias notas, todo por un salario que apenas le permitía mantener a su familia. Esa mañana de julio, mientras tomaba su café en la cocina de su pequeño apartamento en Buenos Aires, el teléfono vibró con un mensaje de Claudia Méndez, su editora. Rueda de prensa del presidente Milei a las 11:00. Necesito que cubras. Diego está enfermo. Manuel suspiró. Diego era el reportero político del medio, el que normalmente asistía a los eventos gubernamentales. Él, por su parte, se encargaba de temas culturales y sociales, territorio menos espinoso en el polarizado panorama argentino. Sin embargo, la orden era clara y las opciones limitadas. Con la reducción de personal, no había nadie más disponible. ¿Segura? Sabes que no es mi área, respondió más como una formalidad que esperando una reconsideración. La respuesta llegó de inmediato. Confío en ti, solo haz las preguntas obvias y no te compliques. Necesitamos la nota para esta tarde. María, su esposa, lo observaba desde el otro lado de la mesa. 7 meses de embarazo le daban un aspecto radiante que contrastaba con la expresión preocupada de Manuel. ¿Problemas en el trabajo?, preguntó, aunque la respuesta era evidente en el rostro de su marido. Me mandaron a cubrir una rueda de prensa de Milei, explicó, dejando el teléfono sobre la mesa. Yo, que apenas he seguido las últimas medidas económicas más allá de lo que nos afecta directamente. María le dedicó una sonrisa comprensiva. Lo harás bien. Eres un buen periodista, sea cual sea el tema. Ese voto de confianza, viniendo de la mujer que mejor conocía sus inseguridades, significaba más de lo que ella probablemente imaginaba. Manuel asintió, agradecido, aunque la ansiedad seguía presente. No era solo la falta de especialización lo que lo inquietaba. El presidente Javier Milei era conocido por su temperamento volátil, especialmente cuando se enfrentaba a preguntas que consideraba hostiles o mal informadas. Los videos de sus exabruptos con periodistas circulaban regularmente en redes sociales, generando tanto admiración entre sus seguidores como críticas de sus detractores. Mientras se duchaba y se vestía, Manuel repasaba mentalmente lo poco que sabía sobre la situación económica actual. La inflación había mostrado una leve mejoría, aunque seguía en niveles alarmantes. El dólar se había estabilizado tras meses de volatilidad extrema. El gobierno había anunciado recortes presupuestarios en prácticamente todas las áreas estatales, generando protestas especialmente intensas en el sector educativo. Esta última información la conocía bien gracias a María, cuya escuela había sufrido reducciones significativas en recursos y cuyo salario había perdido poder adquisitivo de manera alarmante. 3 horas después, Manuel se encontraba en la Casa Rosada, acreditación colgando del cuello, grabadora en una mano y el celular listo para tomar fotos en la otra. La sala de prensa estaba abarrotada, con representantes de los principales medios nacionales e internacionales ocupando las primeras filas.
Él, como enviado de un medio digital de tamaño modesto, había conseguido un lugar en la penúltima fila, desde donde apenas vería el rostro del presidente. Mientras esperaba, repasaba mentalmente algunas preguntas básicas que había preparado durante el trayecto en colectivo. Nada demasiado controvertido, siguiendo el consejo de Claudia, la evolución de la inflación, perspectivas sobre el tipo de cambio, próximas medidas económicas anunciadas para la semana entrante. Preguntas que cualquier otro periodista podría formular y que difícilmente provocarían una reacción negativa. No te compliques, se repetía a sí mismo casi como un mantra. Haz tu trabajo, consigue unas citas directas y vuelve a la redacción. A las 11:15, con 15 minutos de retraso, las puertas laterales se abrieron. Javier Milei entró acompañado por su jefe de gabinete y su ministro de Economía. El presidente se veía ligeramente cansado, pero mantenía esa energía característica que lo había llevado desde los programas de televisión hasta el sillón de Rivadavia. La rueda de prensa comenzó con una breve introducción sobre los últimos datos económicos. El discurso del presidente era técnico pero accesible, alternando entre explicaciones de política monetaria y frases contundentes sobre el fin de la fiesta y la herencia recibida, ya habituales en su retórica. Tras 20 minutos de exposición, llegó el turno de las preguntas. Como era de esperarse, los periodistas de los medios más grandes fueron los primeros en tomar la palabra. Preguntas sobre inflación, reservas del Banco Central, relaciones con el FMI. Milei respondía con solvencia, aunque ocasionalmente dejaba entrever cierta irritación cuando consideraba que la pregunta contenía premisas incorrectas. Manuel tomaba notas diligentemente, sabiendo que gran parte de su artículo se construiría con las respuestas dadas a otros periodistas. Para entonces, había descartado ya la idea de formular una pregunta propia. Su ubicación en la sala hacía improbable que lo seleccionaran, y secretamente se sentía aliviado por ello. Sin embargo, el destino tenía otros planes. «Vamos a tomar 2 preguntas más», anunció el jefe de prensa, mirando hacia el fondo de la sala. «El caballero de la camisa azul, por favor». Manuel tardó un segundo en darse cuenta de que se referían a él. Todos los ojos se volvieron en su dirección, incluidos los del presidente, que entornó ligeramente la mirada, como intentando ubicarlo. Manuel Rivero, de La Voz Argentina, se presentó, agradeciendo mentalmente que su voz sonara más firme de lo que se sentía. «Señor presidente, recientemente su gobierno anunció recortes significativos en el presupuesto educativo. Considerando que Argentina ha sido históricamente reconocida por su sistema educativo público, ¿cómo responde a las preocupaciones de que estas medidas podrían profundizar las desigualdades existentes?» Un silencio tenso se instauró en la sala. La pregunta no estaba entre las que había preparado. Había surgido espontáneamente, quizás impulsada por una conversación reciente con María sobre el futuro educativo del hijo que estaban esperando, o tal vez por un artículo que había leído esa mañana sobre protestas universitarias. El rostro de Javier Milei se transformó sutilmente. Una sombra cruzó sus ojos y su postura se volvió más rígida. Cuando habló, su tono había perdido la calma técnica de momentos antes. «Interesante cómo formula su pregunta, señor Rivero», comenzó, pronunciando su apellido con una inflexión que parecía convertirlo en otra palabra. «Parte de una premisa completamente falsa y sesgada. No estamos recortando el presupuesto educativo, estamos eliminando el despilfarro en un sistema ineficiente que durante décadas ha sido capturado por la casta política y sindical». Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mirada del presidente estaba fija en él y no era amistosa, pero ya no había vuelta atrás.
Sin embargo, señor presidente, continuó sorprendiéndose a sí mismo, los datos oficiales muestran una reducción real del 30% en términos absolutos. Las universidades públicas han reportado dificultades para mantener servicios básicos y... «Me está hablando de datos oficiales», interrumpió Milei, su voz elevándose. «¿Qué datos son esos? ¿Los manipulados por la gestión anterior? ¿O quizás los tergiversados por medios como el suyo, que tienen una clara agenda opositora?» La sala se tensó aún más. Algunos periodistas bajaron la mirada, otros comenzaron a tomar notas frenéticamente. Manuel sintió que el aire se volvía más denso, pero algo dentro de él se negaba a retroceder. «Me refiero a los datos publicados por su propio Ministerio de Economía la semana pasada», respondió, agradeciendo mentalmente haber revisado esa información para un artículo anterior. Y nuestra pregunta no implica una postura política, sino una preocupación legítima compartida por muchos ciudadanos. El rostro del presidente se encendió visiblemente. Se inclinó hacia el micrófono y con una intensidad que las cámaras captaron en todo su esplendor, respondió: «Lo que usted llama preocupación legítima es en realidad la resistencia de sectores privilegiados que durante décadas han vivido del Estado, produciendo graduados mediocres y resultados paupérrimos. Si realmente le preocupara la educación, estaría preguntando por qué, con el presupuesto que teníamos, nuestros estudiantes siguen reprobando evaluaciones internacionales básicas». El jefe de gabinete se acercó discretamente al presidente, como intentando moderar la situación, pero Milei continuó: «Lo que estamos haciendo es revolucionar un sistema quebrado. Y si su medio no es capaz de ver más allá de los eslóganes facilistas de la oposición, entonces forma parte del problema, no de la solución». La sala se había sumido en un silencio sepulcral. Manuel sentía todas las miradas alternando entre él y el presidente, que ahora respiraba agitadamente, como recuperándose de un esfuerzo físico. En ese momento crítico, Manuel enfrentó una decisión. Podía asentir y retirarse, aceptando la reprimenda pública, o podía mantenerse firme. Pensó en María, en su hijo por nacer, en las tardes que había pasado entrevistando a docentes preocupados por el futuro de sus escuelas. Pensó en lo que significaba realmente ser periodista. «Señor presidente», dijo con una calma que no sabía que poseía, «entiendo su perspectiva sobre la necesidad de reformas. Mi pregunta apuntaba precisamente a cómo planea su gobierno garantizar que estas transformaciones no dejen atrás a los sectores más vulnerables. ¿Podría explicarnos ese aspecto específico de su política educativa?» Un murmullo recorrió la sala. La pregunta reformulada era respetuosa pero firme, cambiando el tono confrontativo por uno constructivo sin abandonar el tema central. Milei pareció momentáneamente desconcertado por este giro. Esperaba una retirada o una confrontación, no este replanteamiento sereno. Durante unos segundos que parecieron eternos, sostuvo la mirada de Manuel, como evaluándolo bajo una nueva luz. Finalmente, el presidente ajustó su postura, tomó un sorbo de agua y cuando habló nuevamente, su tono había recuperado algo de la compostura inicial, aunque mantenía una intensidad innegable. «Le responderé directamente, señor Rivero. Nuestra política no busca dejar atrás a nadie. Al contrario, el verdadero abandono es mantener un sistema que entrega diplomas sin valor real en el mercado laboral. Los sectores vulnerables son precisamente quienes más sufren con una educación pública de baja calidad, porque no tienen la alternativa de una educación privada». Hizo una pausa estratégica antes de continuar. «Estamos implementando un sistema de vouchers educativos que permitirá a las familias elegir dónde educar a sus hijos. Las instituciones que realmente aporten valor competirán por esos recursos,
mejorando la calidad general. Los fondos seguirán al estudiante, no a la burocracia. Eso es verdadera equidad, dar poder de elección a quienes nunca lo tuvieron. La respuesta, ahora articulada y enfocada en políticas concretas, generó una nueva ronda de notas entre los periodistas presentes. Manuel asintió, reconociendo que, más allá de estar o no de acuerdo, había obtenido una explicación sustancial. «Gracias por su respuesta, señor presidente», dijo simplemente, consciente de que había conseguido lo que realmente importaba, información relevante para sus lectores. Milei mantuvo su mirada unos segundos más en Manuel antes de dirigirse al jefe de prensa. «Tomemos una última pregunta y concluimos». El resto de la conferencia transcurrió sin incidentes, pero algo había cambiado en la sala. El intercambio entre el presidente y aquel periodista desconocido de un medio modesto había mostrado una dinámica poco habitual. Tensión, confrontación y finalmente un diálogo sustantivo. Cuando Manuel salió de la Casa Rosada, su teléfono ya estaba saturado de notificaciones. Claudia había enviado varios mensajes urgentes. «¿Estás bien? El intercambio está circulando en todas las redes. Llámame apenas salgas». Antes de poder responder, recibió una llamada. Era Jorge Lanata, uno de los periodistas más reconocidos del país y director de un importante programa radial. «Rivero», dijo sin preámbulos cuando Manuel atendió. «Quiero que vengas a mi programa esta tarde. La forma en que manejaste esa situación con Milei, necesitamos más de eso en el periodismo actual». Manuel se detuvo en medio de la Plaza de Mayo, aturdido. «Disculpa, Jorge, ¿cómo conseguiste mi número?» «Tengo mis fuentes», respondió Lanata con una risa breve. «Entonces, ¿vienes? 15 minutos al aire, hablaremos sobre periodismo, poder y la responsabilidad de hacer las preguntas difíciles». La cabeza de Manuel daba vueltas. Esta mañana era un periodista cultural de un medio digital pequeño, preocupado por llegar a fin de mes. Ahora uno de los referentes del periodismo argentino lo invitaba a su programa. «Allí estaré», respondió finalmente. Durante el resto del día, los acontecimientos se sucedieron con vertiginosa rapidez. Su intercambio con Milei se había vuelto viral. Extractos aparecían en noticieros nacionales. En Twitter, la etiqueta Milei vs Rivero era tendencia, y las opiniones se polarizaban previsiblemente. Para algunos, era un periodista valiente enfrentando al poder, para otros, un provocador irrespetuoso. La entrevista con Lanata esa tarde le dio a Manuel una plataforma que nunca había tenido. Habló con honestidad sobre su carrera, sobre las dificultades del periodismo independiente en tiempos de crisis y sobre la importancia de mantener un diálogo democrático, incluso, o especialmente, con aquellos con quienes se discrepa. «No fui allí a confrontar al presidente», explicó. «Fui a hacer mi trabajo, preguntar lo que muchos ciudadanos se preguntan. El periodismo no debería ser ni obsecuente ni antagonista por defecto. Debería buscar respuestas sustantivas para la sociedad». Sus palabras resonaron entre colegas y público. En las horas siguientes recibió ofertas de varios medios importantes, propuestas para escribir columnas de opinión e incluso la posibilidad de un libro sobre el estado del periodismo en la era digital. Pero la verdadera sorpresa llegó esa noche, cuando ya en casa intentando procesar todo lo ocurrido junto a María, recibió un mensaje de un número desconocido. «Señor Rivero, habla Santiago Caputo, asesor del presidente Milei. El presidente quedó impresionado con su profesionalismo hoy, a pesar del intercambio tenso. Le gustaría ofrecerle una entrevista exclusiva la próxima semana, para profundizar sobre la reforma educativa y otros temas. Sin condiciones previas, preguntas abiertas. ¿Le interesaría?» Manuel leyó el mensaje 3 veces antes de mostrárselo a María, quien lo miró con una mezcla de orgullo y cautela. «¿Qué piensas?»,
le preguntó. María reflexionó un momento antes de responder. Pienso que hoy recordaste por qué te hiciste periodista, y creo que debes seguir por ese camino, sea cual sea tu decisión sobre esta entrevista. Esa noche, mientras María dormía, Manuel permaneció despierto, contemplando como un simple acto, hacer una pregunta incómoda y mantenerse firme ante la presión, había cambiado el curso de su carrera y, posiblemente, de su vida. Pensó en todas las preguntas que no había hecho en los últimos años, en las historias que había dejado pasar, en el conformismo que lentamente había ido dominando su trabajo. Pensó en el hijo que pronto nacería y en el mundo que heredaría, un mundo donde el diálogo democrático parecía cada vez más escaso. Finalmente respondió al mensaje. Agradezco la oferta del señor presidente. Acepto la entrevista con una condición, que se publique íntegra, sin ediciones, tanto en medios oficiales como en medios independientes como el nuestro. El diálogo democrático funciona mejor cuando está disponible para todos. La respuesta llegó casi inmediatamente. Condición aceptada. El presidente aprecia la integridad, incluso o especialmente en quienes lo cuestionan. Coordinaremos detalles mañana. Una semana después, la entrevista entre Javier Milei y Manuel Rivero se transmitió en vivo por múltiples plataformas. Durante 90 minutos abordaron temas que iban desde la reforma educativa hasta la política exterior, desde la economía hasta los derechos civiles. Hubo momentos de tensión, desacuerdos evidentes, pero también espacios de reflexión genuina y explicaciones detalladas que rara vez se veían en el frenético ciclo noticioso. Al finalizar, mientras los equipos técnicos recogían micrófonos y cables, el presidente se acercó a Manuel. «Rivero», dijo, extendiendo su mano, «no comparto muchas de sus perspectivas, pero respeto a quien hace las preguntas difíciles sin convertirlas en ataques personales. Este país necesita más diálogo sustantivo y menos griterío». Manuel estrechó su mano. «Señor presidente, mi trabajo no es estar de acuerdo o en desacuerdo con usted, es asegurarme de que los ciudadanos tengan la información que necesitan para formar sus propias opiniones». Milei asintió, una ligera sonrisa asomando bajo su característico peinado. «Entonces, seguiremos viéndonos en futuras conferencias, supongo». «Cuente con ello, señor presidente», respondió Manuel. Esa tarde, mientras caminaba hacia su casa, un trayecto que ahora incluía saludos de desconocidos que lo reconocían por su repentina notoriedad, Manuel reflexionaba sobre los extraños giros del destino. Una asignación inesperada, una pregunta incómoda, un momento de tensión que podría haber terminado en humillación pública y, sin embargo, se había transformado en una oportunidad para redescubrir su propósito como periodista. Al día siguiente, el director de La Voz Argentina, Fernando Rosales, lo llamó a su oficina. Era un hombre de 60 años que había sobrevivido a todas las transformaciones del periodismo, desde la era del papel hasta la digital, adaptándose con una mezcla de pragmatismo y nostálgica resignación. «Rivero», saludó con una formalidad que contrastaba con el ambiente de camaradería que se había instalado en la redacción. «Lo que hiciste esta semana es el tipo de periodismo por el que fundé este medio hace 20 años. El tipo de periodismo que pensé que ya no era viable en el entorno actual». Manuel esperaba una reprimenda, no un elogio. «Solo hice mi trabajo», repitió sin saber qué más decir. «Precisamente», asintió Rosales. «Hiciste tu trabajo como debería hacerse, y la reacción del público demuestra que hay hambre de ese tipo de periodismo, aunque los algoritmos y las métricas nos digan lo contrario». El director apagó su cigarrillo antes de llegar al punto. «Quiero ofrecerte la posición de editor de política. Sé que no es tu área tradicional, pero demostraste tener algo que falta desesperadamente en la cobertura política actual:
coraje y perspectiva ciudadana. La propuesta cayó sobre Manuel como un balde de agua fría. Fernando, agradezco la confianza, pero no soy un experto en política. Lo de esta semana fue casi accidental. El periodismo político no necesita más expertos en política, respondió Rosales con convicción. Está saturado de ellos, de personas que entienden las complejidades teóricas, pero han olvidado cómo conectar con las preocupaciones reales de los ciudadanos. Necesita periodistas que hagan las preguntas que la gente común se hace mientras intenta llegar a fin de mes. Manuel consideró la oferta en silencio. La posición significaría un aumento salarial significativo, mayor estabilidad laboral en un momento crucial con el bebé en camino. Pero también implicaría adentrarse en el territorio más polarizado y conflictivo del periodismo argentino. Necesito pensarlo, respondió finalmente, consultarlo con María. Ese mismo día, durante la cena, discutieron la oferta junto con la creciente atención mediática que Manuel estaba recibiendo. ¿Qué piensas realmente de todo esto?, preguntó María, sirviendo una segunda porción de pasta. Hace una semana eras periodista cultural y ahora todo el país habla de ti como la nueva voz del periodismo político. Manuel reflexionó mientras jugueteaba con su comida. Honestamente, estoy tan sorprendido como todos. Nunca busqué este tipo de exposición, pero hay algo liberador en haber hecho simplemente mi trabajo, en haber preguntado lo que realmente importa, sin calcular las consecuencias personales o profesionales. Te he visto más animado esta semana que en los últimos 2 años, observó María, como si hubieras recordado por qué elegiste esta profesión en primer lugar. Exactamente, asintió Manuel. Siento que por fin estoy haciendo el tipo de periodismo que soñaba cuando estaba en la facultad. Estoy aterrado y emocionado al mismo tiempo. Entonces ya tienes tu respuesta para Fernando, sonrió María. Al día siguiente, Manuel aceptó formalmente la posición de editor político. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad, reorganizando la sección, contratando nuevos reporteros jóvenes que compartían su visión del periodismo como servicio público, desarrollando una estrategia editorial que privilegiara el análisis sustantivo sobre la polarización estéril. La entrevista con Milei, publicada simultáneamente en la plataforma presidencial y en La Voz Argentina, generó un fenómeno poco común en el polarizado panorama mediático argentino. Fue elogiada tanto por sectores oficialistas como opositores. No por su complacencia, pues incluía cuestionamientos directos y respuestas a veces incómodas, sino por su sustancia y profundidad. Lo que más valoro de la entrevista, comentó un analista en televisión, es que por primera vez en mucho tiempo vimos a un periodista y a un político hablando como adultos sobre temas complejos, sin reducirlos a eslóganes o ataques personales. Ambos salieron mejor parados por ello. 3 meses después, sentado en la sala de espera de la maternidad mientras María estaba en trabajo de parto, Manuel reflexionaba sobre la transformación que había experimentado su vida profesional y personal. La Voz Argentina se había posicionado como un referente de periodismo independiente, ganando suscriptores y prestigio. Su sección política, bajo la dirección de Manuel, se había convertido en lectura obligada tanto para ciudadanos comunes como para tomadores de decisiones. Su teléfono vibró con un mensaje de Fernando Rosales. El último editorial sobre transparencia presupuestaria ya tiene 100.000 lecturas. Seguimos demostrando que el periodismo de calidad todavía tiene público. Dile a María que toda la redacción está esperando noticias. Manuel sonrió, guardando el teléfono justo cuando una enfermera apareció con la noticia que esperaba. Señor Rivero, su esposa y su hija lo están esperando.
Mientras caminaba hacia la habitación donde su nueva familia lo aguardaba, Manuel pensaba en la niña que acababa de llegar al mundo. Crecería en un país complejo, con desafíos enormes y debates políticos intensos. Pero también crecería viendo a su padre ejercer un periodismo con propósito, haciendo las preguntas importantes sin importar quién ocupara el poder, buscando verdades que importaran más allá de las trincheras ideológicas. Y todo había comenzado con un momento de tensión, cuando un presidente se molestó con un reportero y la discusión subió de tono, transformándose inesperadamente en algo mucho más valioso. Un recordatorio de que el verdadero periodismo no consiste en complacer o atacar al poder, sino en servir como puente entre los ciudadanos y las decisiones que afectan sus vidas cotidianas.